Buenos días, hoy nos encontramos con la doctora Diana. Muy bien, te dedicas a la práctica clínica, ¿verdad? Soy cirujana general. Bueno, te vamos a hacer una entrevista para el trabajo de psicología. Muy bien. Bueno, primero que nada, nosotros elegimos 3 valores que pues, creemos que son los más importantes: relación médico-paciente. De nosotros, pues sentimos que es indispensable brindarles confianza, paciencia y empatía, y que ellos nos brinden respeto, comunicación efectiva y cooperación. Entonces, en base a estos valores, no sé si quieres se lo paso por aquí. ¿Qué tan importantes son las características elegidas entre el médico y el paciente para una buena relación? Bueno, principalmente si no existe buena comunicación, no va a haber un buen rapport. Yo no te voy a ser capaz de darte a entender lo que quiero que entiendas, y tú como paciente no vas a ser capaz de comunicarme lo que sientes. Entonces, no nada más es el hablarte bonito, con diminutivos y eso, no. En realidad es que yo entienda la capacidad de lenguaje que tienes tú, la manera en que tú te desenvuelves en tu medio, y entonces yo adaptarme y ponerme en ese lugar contigo para que sea algo equitativo. Entonces, en eso entraría la empatía. La confianza de un paciente no se puede ganar si él no se siente entendido. Si yo no me comunico bien con él, si yo no resuelvo todas sus dudas, hay veces que los pacientes no van a consultar propiamente a darles una explicación científica de lo que les ocurre. A veces solamente quieren que los escuches de lo que están sintiendo. Entonces, muchas veces tener esa paciencia y ganarte esa confianza del paciente va a permitir que él se pueda abrir, y va a ser una consulta mucho más fructífera, a veces en un tiempo más corto, porque la comunicación es más efectiva. Entonces, no importa gastarse 20 minutos hablando con el paciente, si eso va a hacer que el paciente tenga confianza. Entonces, es esa manera en la que podíamos establecer una comunicación efectiva. El respeto pues siempre es mutuo. Yo creo que el respeto los pacientes lo pierden un poquito cuando se sienten frustrados. ¿Por qué? Porque el paciente, como aquí en este lugar que estamos, que es una institución pública, el paciente llega y no nada más llega contigo, doctora Diana, a tu consultorio. No, ya llegó a vigilancia, ya se le hicieron de tos en el primer filtro, ya se le hicieron de tos en el segundo filtro, ya esperó una fila allá afuera, ya esperó otra fila de consulta, y todavía tú vas retrasado la consulta y lo pasan a deshoras, viajó 2 horas para llegar acá. Entonces, son muchas situaciones con las que el paciente llega antes siquiera de sentarte contigo, y a lo mejor tú piensas que ese es tu minuto cero con tu paciente, pero no, tu paciente ya trae 2 horas y media de energía y de cosas que le van sucediendo antes de llegar. Entonces, es muy importante aterrizar eso y hacerlo sentir, sobre todo si el paciente quiere llegar y quiere quejarse, dejarlo y escucharlo realmente, porque eso va a hacer que entonces el paciente se sienta más tranquilo. ¿Por qué? Porque en el momento que él reciba una mala cara tuya, sí, está bien, pero ya estamos aquí en consulta, ya, concéntrese en la consulta, eso ya va a hacer que el paciente ya no se sienta bien contigo y pueda perder el respeto. Entonces, yo creo que eso sería lo más importante con respecto a estos valores que ustedes pusieron. Muchas gracias. ¿Con qué frecuencia observa en sus pacientes las características seleccionadas? Pues yo creo que es todo el tiempo. Todo el tiempo la consulta es muy dinámica. Nosotros que tenemos o que estamos en el área quirúrgica, pasar a un quirófano, decirle a un paciente es, te van a dormir y vas a estar completamente a mi cargo, es un nivel de confianza que tú debes de adquirir con el paciente. ¿Por qué? Porque eso, aunque el resultado pueda ser malo, pueda haber una complicación o lo que sea, si tú cuidaste tu relación con el paciente en la consulta previa, en el transquirúrgico, en el postquirúrgico, los pacientes van a entender que pueden ocurrir cosas que son adversas, pero se van a sentir mucho mejor contigo. Entonces, yo creo que es algo que se ve todo el tiempo, ¿no? Tanto en consulta como en quirófano. Bueno, la siguiente es describir un caso en el que un paciente haya manifestado alguna de estas características. Bueno, algo muy importante de la comunicación médico-paciente, bueno, nosotros operamos el año pasado a una paciente de funduplicatura. La paciente se presentó a consulta muy sintomática, se le explicaba todos los riesgos, complicaciones, era su segunda cirugía de ese mismo tipo. La paciente, una paciente con un chorro de crónicos degenerativos, varias hospitalizaciones, bueno, una paciente muy particular. A pesar de que se le explicó todo, ella a consulta acudía con una persona con la cual ella nos decía,
esta persona es mi esposo, ¿no? Tú como médico, tú no tienes por qué dudar de lo que te dice tu paciente. Entonces, ya cuando ya llega la hospitalización, bueno, y ocurre una serie de eventos, nos damos cuenta que la persona con la que está no era su esposo, entonces no tenía como que injerencia legal en firmar cosas así, lo cual lo volvió un tema muy delicado. La paciente la operamos, tuvo problemas posquirúrgicos, tuvo una neumonía asociada a los cuidados de salud, estuvo hospitalizada mucho tiempo ya a cargo ya de medicina interna. Sin embargo, con su esposo, que fue la persona que conocimos de manera inicial, siempre hubo súper buena relación. Pero con sus 2 hijos, que aparecieron semanas después, la comunicación fue muy tórpida y fue muy problemática, y todo eso fue a raíz de que nunca los conocimos antes del evento quirúrgico. Entonces nunca pudimos establecer ese nivel de confianza, nunca ellos no pudieron ser empáticos con los síntomas que tenía su mamá, no hubo comunicación realmente asertiva con ellos. Entonces cuando ellos llegan, ya llegan en un escenario en el que no todo es favorable. Y la persona que sí estuvo desde el inicio, a pesar de que no tenía injerencia legal al no ser su esposo, él estaba perfectamente tranquilo con todo lo que iba sucediendo. ¿Por qué? Porque ya habíamos establecido ese vínculo de confianza, ya habíamos hablado todos los temas, todo estaba muy claro. Pero quien se integró después, fue difícil llegar a esa comunicación. El escenario hubiera sido distinto si desde un inicio quienes iban a participar en el transquirúrgico o posquirúrgico de la persona, de la paciente, hubieran estado todos en sintonía. Entonces eso hubiera sido, nos hubiera ahorrado muchas situaciones problemáticas al final. ¿Por qué? Porque no logramos establecer ese vínculo de confianza, esa comunicación. Entonces cuando se pierde, la verdad es muy difícil recuperarla, sobre todo porque ya entonces empiezan a haber faltas de respeto sistemáticas por ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que estos valores son aplicables todo el tiempo y tienen un impacto realmente muy significativo en el outcome del paciente, que eso es lo más importante, ¿no? Al final del día, nosotros como médicos lo que queremos es que el paciente tenga un buen desenlace, que no siempre esto se vea posible, sí, pero si tú vas de la mano con tu paciente y con tu familiar, si hay complicaciones, esas las van a poder resolver de alguna manera juntos, pues, y no va a ser paciente y familiares versus el médico, que es lo que desafortunadamente pasa en la mayoría de las ocasiones. En relación con sus propios rasgos como médico, ¿con qué frecuencia aplica estas habilidades en su trabajo? Pues yo creo que es todo el tiempo. Sí hay veces que no es lo mismo la primera consulta de ahorita a las 8 o 9 de la mañana a cuando ya llevas 20 y tantos y ya es las 2 de la tarde y ya te tienes que ir y ya el paciente ya como que ya siente que tú también estás un poquito como que a prisa, obviamente, y ya y tú también es una parte como de autorregularte y poder dar tu misma energía, como el que le hice a las 8 de la mañana, como que lo estás viendo a mediodía, que es algo muy complejo para los médicos. Obviamente en la práctica privada pues es distinto porque tú te castigas solito, tú sabes a qué hora te agendas, pero trabajar en una institución es complejo porque sí te agendan a veces muchos pacientes y no siempre es el trato o el tiempo óptimo que nos gustaría darle. ¿Por qué? Porque nos ponen pacientes a veces cada 15 minutos. Entonces, establecer una confianza, para mí, por ejemplo, que soy cirujana, para decirle, sabes que te vas a dormir y te voy a operar en un lapso de 15 minutos y quiero conocerte y realmente quiero saber qué es lo que te preocupa, la verdad es una cosa compleja, pero bueno, eso es algo ya del sistema en el que trabajamos. ¿De qué forma impactan en su desempeño clínico y en la relación con los pacientes? Bueno, por ejemplo, yo creo que la parte de la paciencia es muy importante porque hay pacientes que entran en cirugía programada y los resultados son buenos, pues ya está. Pero cuando un paciente entra, por ejemplo, de urgencia y la evolución va siendo un poquito más lenta, es muy importante tanto para los médicos como para los pacientes tener paciencia. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la evolución no siempre se ve igual todos los días, hay evoluciones más lentas. Entonces, creo que el valor de realmente tener paciencia es algo que sí ayuda mucho en el día a día. Y como último, ¿nos puede compartir un caso en el que alguna de estas habilidades haya sido clave para el tratamiento o la comunicación con un paciente? Sí, tuvimos una paciente en el servicio de urgencias, una paciente que llegó
dolor abdominal muy importante, entró a quirófano, se realizó una laparotomía exploradora, que es cuando abrimos toda la cavidad. En el caso de ella, por ejemplo, fue una muchacha que tenía problemas de habla, de comunicación, en una familia nada más de dos, mamá soltera, venía también de fuera, era muy difícil comunicarnos, a pesar de que era mayor de edad, era muy difícil comunicarnos con ella sobre la cirugía que teníamos que hacer. Y también que su mamá fue otro reto, poder comunicarle el por qué era necesario esta cirugía, por qué necesitábamos, en realidad, porque pues decirle a alguien, oye, te voy pues algo muy impactante, ¿no? Entonces fue muy difícil para mí en este caso intentar comunicarle por qué era necesario, pero una vez que lo logramos, pasó a quirófano. Ella, en el caso de ella, tuvo que fue una reintervención, tuvimos que volver a entrar, y eso yo creo que es de las cosas más complejas, porque tú cuando hablas con una paciente al inicio, pues sí le dices los riesgos y todo, pero tú platicas y vas y te dices, yo te voy a meter una vez, ¿no? Siempre vamos por una primera vez. Pero ya decirle en el caso de ellas, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una segunda intervención porque pasó esto y esto. Es algo muy difícil como uno, como cirujano, el voy a tener que reoperar, es algo como para uno que es difícil, pero comunicarlo en el caso de ellas, que me costó tanto trabajo que me entendieran por qué necesitaba pasar a la laparotomía, fue otro reto poder establecer esa confianza. Porque ya te la depositaron una vez, ¿no? Y es esa confianza ciegas que ellos dicen, bueno, pues si no lo hago, pues capaz que a mi hija le ocurre algo malo, ¿no? Pero ya intentar ganar esa confianza y establecer esa comunicación para una segunda intervención es algo muy complejo, que yo creo que es uno de los retos que tenemos, sobre todo los médicos que nos dedicamos a esta parte clínica quirúrgica, porque en el caso de los médicos clínicos, pues tienen la oportunidad de ver la evolución muy continua y hacer un acompañamiento un poquito más integral y largo, ¿no? Y lo nuestro, sobre todo que somos cirujanos gastrointestinales, pues ves una parte del paciente, lo operas y es una esferita que se va, ¿no? Entonces es complejo porque esa relación es corta. Entonces tienes un periodo de tiempo muy corto para establecer esa confianza, esa comunicación, antes de garantizar un buen resultado. Entonces sí, yo creo que eso sí fue uno de los casos que tengo como, uno que acaba de no ocurrir hace mucho, pero esa parte de la intervención, volver a ganar la confianza, es algo que sí, porque no que dudes de ti mismo, pero sí dices, ay, ching, ¿no? O sea, ¿por qué pasó, no? Porque obviamente uno como cirujano tiene sus estadísticas y propiamente va llevando uno sus cuentas, pero sí dices, ¿qué pasó? Obviamente llega hice algo mal, falló alguna de las cosas que utilizamos de materiales, o qué fue lo que llevó a esta situación. Y la verdad es que no solamente es un factor, casi siempre son 10, ¿no? Entonces es difícil, restablecer la confianza en ti para ya poderte decirte, ¿sabes qué? Tengo que entrar otra vez. Tienes que entrar otra vez conmigo. Entonces creo que eso es uno de los casos que yo diría que tengo más reciente ahorita, en el que tuve que volver a reaplicar esos mismos valores iniciales.